A 20 kilómetros del centro de Boston, hay un banco absolutamente distinto a los demás. All right, thank you very much. Thank you. All right, good night. Good night. Esta noche están a punto de hacer un depósito. Aquí en el Banco del Cerebro, desperdiciar una mente es algo terrible. En una masa de tejido de 1,3 kg, aproximadamente del tamaño de un pomelo, el cerebro humano guarda los secretos de lo que nos hace ser nosotros. Hasta hace muy poco, al cerebro se le consideraba una especie de caja negra, cuyos secretos estaban muy lejos de cualquier alcance. Pero actualmente los científicos están creando una revolución en imaginería, genética y biología molecular, la cual está abriendo dicha caja. A medida que la destapamos, estamos comenzando a comprender el logro más milagroso de la evolución. Y a medida que el cerebro nos va ofreciendo sus secretos, nuestra habilidad de gatillar su verdadero potencial podría estar al alcance de nuestra mano. Estamos comenzando a aprovechar la increíble habilidad del cerebro de inventarse a sí mismo. Y luego de continuar reinventándose a lo largo de toda la vida. Esta niña es un testimonio de la impresionante flexibilidad del cerebro humano. La joven Jody Miller lleva una vida idílica, típica de una niña de 9 años. Uno jamás imaginaría que ella fue sometida a la cirugía más drástica que existe. Los primeros 3 años de Jody fueron absolutamente normales. Luego, aproximadamente 6 semanas después de su tercer cumpleaños, una tormenta de ataques epilépticos se apoderó de su cerebro. Ella casi no podía usar su brazo izquierdo, ni su pierna izquierda, la cual sufría múltiples tipos de ataques la mayor parte del tiempo. La vida cotidiana se convirtió en algo imposible. Los remedios no surtían efecto y los ataques amenazaban con tornarse mortales. Desesperados, los padres de Jody la llevaron donde la neuróloga pediátrica Eileen Vining. Descubrimos que todos sus ataques provenían de su hemisferio derecho y sabíamos que prácticamente lo único que podría producir dicho cuadro en un niño era el síndrome de Rasmussen. El síndrome de Rasmussen es un desorden cerebral degenerativo, el cual desorganiza la actividad eléctrica que hace funcionar nuestros cerebros. Diminutas explosiones eléctricas estallaban en el hemisferio derecho de Jody. Los ataques eran casi constantes. Perdió el control de su lado izquierdo. La única opción que quedaba era un tratamiento radical. Sabíamos que jamás controlaríamos sus ataques con remedios y también sabíamos que ella y su familia deberían enfrentarse a la extirpación de esa mitad de su cerebro. La doctora Vining recomendó una osada cirugía llamada hemisferectomía y el neurocirujano pediátrico Ben Carson la ejecutaría. A la mayoría de la gente el concepto completo de extirpar la mitad del cerebro de una persona le parecería algo casi imposible. Los seres humanos son criaturas increíbles, con un cerebro impresionante en términos de sus capacidades, hasta tal punto que podemos extirpar la mitad de él y aún continúa funcionando en forma normal. El 85% de nuestro cerebro está constituido por la corteza cerebral, la cual está dividida en 2 hemisferios, cada uno de los cuales posee 4 lóbulos principales. La corteza maneja gran parte de nuestras funciones superiores.
Zonas en ambos lados controlan el pensamiento, el movimiento y las sensaciones, pero el lado derecho controla nuestro lado izquierdo y viceversa. Jody perdería casi todo su hemisferio derecho y la cavidad sería rellenada con fluido cerebral espinal. La operación debía efectuarse con gran precisión para evitar dañar las partes del cerebro que controlan las funciones vitales de Jody, tales como sus latidos cardíacos y su respiración. La cirugía fue impecable. Lo que estamos mirando aquí es una imagen, un MRI que le sacaron a Jody después de la cirugía y nos muestra la extirpación de su hemisferio derecho completo. Aquí apreciamos su hemisferio izquierdo completamente normal y todos los hermosos pliegues de su corteza. Y justo al medio podemos ver que donde antes estaba el hemisferio derecho, ahora hay fluido. Pero ¿cómo pudo funcionar Jody con un solo hemisferio? Gracias a una milagrosa habilidad del cerebro, llamada plasticidad. Nuestros cerebros realmente pueden cambiar de forma, creando nuevas conexiones entre neuronas o células cerebrales para reemplazar las dañadas o perdidas. El cerebro izquierdo de Jody comenzó a reconectarse casi de inmediato. Al menos así de bien. Y si mal no recuerdo, estaba vestido de rosado como tú. A esta jovencita le extirparon la mitad de su cerebro. Se fue a casa, creo que 10 días más tarde, y lo hizo caminando, totalmente independiente. Y pudo salir del hospital así debido a la gran flexibilidad de su cerebro, a su plasticidad. Este fue capaz de decir, bueno, se necesita algo para mover su pierna izquierda. ¡Wow! Jody continúa entrenando su cerebro para que supere la leve parálisis en su lado izquierdo. Basta, muy bien. Necesitas hacer estiramientos, querida, lo sabes, ¿verdad? ¿Lo estás haciendo? Yo sabía que no. No, está bien. El cerebro humano es algo impresionante. Y cada vez que lo miro, me digo a mí mismo, esto es lo que hace que cada persona sea única. Es maravilloso encontrar a una jovencita que ahora puede seguir adelante con su vida, que ya no tendrá más ataques y se está desarrollando en forma normal. Comparo lo bueno y lo malo y digo que esto es algo potencialmente malo que debemos hacer por una causa extremadamente buena. Comienza con unas pocas células en la punta de un embrión. Las células cerebrales, o neuronas, se multiplican a una velocidad impresionante, 250.000 por minuto. Ya a los 5 meses, este feto comenzará a desarrollar la mayor parte de las neuronas que tendrá en total, unos 100.000 millones. Pero no es la cantidad de neuronas lo que hace que el cerebro funcione en forma tan brillante. Es el hecho de que éstas se comuniquen entre ellas. Cada diminuta neurona puede efectuar hasta 10.000 conexiones. Cuando las neuronas se conectan, comienzan a formar redes, las cuales permiten el paso de los mensajes electroquímicos. En un par de años, esos 100.000 millones de neuronas efectuarán 1.000 trillones de conexiones. Durante décadas hemos sabido que los genes dictan la estructura básica de las redes cerebrales. Pero recién hemos comenzado a comprender que nuestras experiencias son las que completan el cerebro y hacen que nosotros seamos quienes somos. Las sensaciones, el movimiento e incluso los juegos moldean el cerebro del niño. Cada experiencia refuerza algunas conexiones. Estas son las que serán retenidas a través de toda la vida, creando nuestros sentidos, nuestra habilidad de imaginar, de aprender e incluso de amar. En otras palabras, eso nos hace ser quienes somos. La capacidad de aprendizaje es mayor cuando somos muy jóvenes, pero a medida que envejecemos disminuye. Existen periodos críticos para efectuar las conexiones adecuadas de algunas de nuestras funciones más importantes. Les Ortner corre el peligro de perderse algunos de aquellos críticos periodos.
Ella fue adoptada cuando tenía solo 2 meses de edad y sus padres pronto comenzaron a sospechar que era sorda. Incluso hicimos la prueba perfecta. Todos los niños estaban dormidos, excepto ella, quien generalmente se vuelve loca cuando su papi llega a casa. Yo le dije a él que cuando entrara la llamara desde atrás. Él entró, le gritó, la llamó por su nombre, se paró a 30 centímetros de ella y ella ni se dio cuenta. Pero apenas la tocó, ella se volvió loca y se alegró de verlo. Entonces supimos que algo andaba mal. Normalmente las vibraciones de los sonidos son convertidas en impulsos eléctricos en el oído interno. Las señales viajan por la red neuronal hasta la zona del cerebro que percibe los sonidos, la cual se encuentra dentro del lóbulo temporal y se conoce como corteza auditiva. Pero los oídos de Liz habían sido dañados por una infección antes de su nacimiento y su cerebro no está recibiendo estímulo alguno de sonidos. Su doctor, John Parker, sabe que aquello puede afectar mucho más que su audición. Existe un periodo muy temprano en la vida en el cual la madre naturaleza entrega recursos gigantescos para el desarrollo del cerebro. Normalmente, durante ese tiempo, los circuitos cerebrales están siendo perfeccionados y aquel proceso permite que el niño desarrolle el lenguaje. Pero sabemos que la ausencia de estimulaciones de sonidos provocan un estrechamiento del potencial del cerebro para utilizar información auditiva más adelante y, por lo tanto, este importantísimo periodo de desarrollo se pierde. ¿Cómo está? ¿Pudo dormir anoche? Bueno, como 2 horas. Espero que usted esté bien descansado. Sí, estamos listos para comenzar. No quiero que perfore mucho su cráneo. No, de ninguna manera. Tendremos mucho cuidado. Ahora Liz tiene 14 meses de edad. Con cada día que pasa, ella está más cerca de perder el periodo crítico, dentro del cual ella podrá aprender a hablar con facilidad. Pero hoy tendrá la oportunidad de ganarle a esa fecha tope. Un equipo quirúrgico insertará un ingenioso aparato llamado implante coclear en su oído interno. Si funciona, ayudará a reactivar sus canales auditivos, transmitiendo impulsos eléctricos hacia su corteza auditiva. Y ella podrá oír. Mi enfoque quirúrgico será entrar detrás del oído, como pueden ver aquí, y abrir este sistema de células de aire. Obviamente, en un bebé es bastante estrecho. Intentaré ubicar el aparato cerca de esta zona en el cráneo, encima y detrás del oído. Esta debería ser una buena ubicación para ella. Liz es uno de los niños más jóvenes que ha recibido un implante coclear, con lo cual tendrá la mejor oportunidad posible de ponerse al día. La operación demora solo 2 horas. Todos estos son valores muy aceptables y sabemos que tenemos una buena ubicación de todos esos contactos. Estamos listos, sin problemas ni sorpresas. El implante completo calzó muy bien. Lo revisamos todo. Las expectativas son altas, pero aún falta un mes para que el implante pueda ser activado. Liz necesita tiempo para sanar. 4 semanas más tarde, los Ortner, esperanzados pero ansiosos, regresan al hospital. Llegó el momento, finalmente. Todos hemos estado contando los días. Este es un gran día para ella. Es como nacer dentro de un nuevo sentido. Al menos no tendremos que susurrarle. Creo que ella estará impactada y creo que se asustará. Si ella tan solo me mira y me sonríe con los ojos bien abiertos, estaré dichosa. Si se pone a llorar, yo lloraré a su lado. No me imagino hallando un sentido nuevo. Y eso es lo que ella hará. Jamás ha oído nada. Hola, preciosa. Ahora comenzaré con una presentación muy suave de algo que a ella le sonará como un bip, bip, bip o algo muy extraño. Por lo tanto, ella podría ignorarlo o bien molestarse. Quizá incluso se aferre a usted. No puedo creer que ella no sepa que el aplaudir con las manos emite un sonido de aplauso, pero así es. Por lo tanto, si logramos que ella reconozca que en la vida hay sonidos debido a algo, eso ya será un gran paso. Voy a comenzar. No espero que ella escuche esto al principio, ¿ok? Liz está enfrascada en su juego.
mientras todos la observan cuidadosamente en busca de alguna respuesta a un suave bip. ¿Guiñó un ojo? El audiólogo aumenta el volumen levemente. Sí, ¿oíste eso? Liz Horner ha escuchado sus primeros sonidos. Sí, ya sabes de dónde proviene ese sonido. Ahora su cerebro puede comenzar el proceso de conectarse para la audición y el lenguaje. Si todo sigue bien, ella debería estar hablando dentro de 2 años. Será mucho trabajo y sé que tomará mucho tiempo. Sé que demorará 1 año. Para entonces espero que ya entienda su nombre. No lo hice por hoy día ni por 1 año. Lo hice para cuando ella tenga 30 y más años. Durante la niñez, el cerebro fabrica millones de conexiones, muchas más de las que llegará a utilizar, aportándonos así innumerables opciones respecto a lo que aprendemos y en qué podemos sobresalir. Pero si no se utilizan, se pierden. Al final de la niñez ocurre un dramático proceso de poda. Las conexiones utilizadas con frecuencia son reforzadas y los eslabones poco utilizados desaparecen. Cuando llegamos a la adolescencia, solo queda la mitad de ellos. Pero esa es solo una parte de la historia. Hay muchas más cosas ocurriendo dentro del cerebro adolescente, aunque a veces aparenten ser menos. Uno realmente no sabe a dónde va hasta el último minuto y luego termina en algún lugar. Uno no puede planificar lo que hará durante los fines de semana, porque cualquier cosa puede ocurrir. Lo hice por la apariencia. Bueno, es como... Un día dije, hagámoslo y lo hice. Las casualidades a veces son emocionantes. Recientemente la ciencia ha confirmado lo que los padres han sospechado durante décadas. El cerebro adolescente realmente es diferente. La doctora Jörgelin Todd ha observado algunas profundas diferencias entre la forma en que los adolescentes y los adultos procesan la información emocional. Cuando comparamos cerebros adultos con cerebros adolescentes, descubrimos que los adultos usan su corteza frontal para procesar información y los adolescentes usan una zona más antigua del cerebro, la amígdala, para hacerlo. La amígdala fue una de las primeras estructuras en desarrollarse durante la evolución de nuestros cerebros. Allí es donde residen las reacciones instintivas, tales como la rabia y el miedo. Quizás no sea para sorprenderse que el cerebro adolescente la utilice mucho más que el cerebro adulto. A medida que maduramos, se van efectuando conexiones más firmes entre las distintas estructuras de nuestros cerebros. Las reacciones instintivas de la amígdala son moderadas por la corteza frontal, la cual constituye el logro máximo del cerebro humano. Allí residen la planificación, la razón y el juicio moral. Una corteza frontal activa es señal tanto de madurez emocional como de inteligencia. Entonces, ¿cómo se vería el cerebro de un genio? Y más aún, si él o ella fuera un adolescente. Nosotros trajimos al niño prodigio Michael Carney a Boston, acompañado por su padre para un examen único. Nadie jamás había atisbado dentro del cerebro operativo de un genio. Jörgelin Todd vería más conexiones o más área cortical, y ese cerebro funcionaría más como el de un adulto o el de un adolescente. A él lo han llamado 1 en 1000 millones. En 1994, Michael fue la persona más joven en graduarse de la universidad a la tierna edad de 10 años. Aquel era su tercer o cuarto récord mundial de Guinness. Michael Kervin Carney, cum laude. Yo fui la persona más joven en graduarse en la secundaria a los 6 años. También a los 6, fui la persona más joven en entrar a la universidad. A los 10 años, fui la persona más joven en graduarse en la universidad y a los 14 fui la persona más joven en obtener un título de magíster. Soy una especie de niño de 32 bits en un mundo de 8 bits. Siempre he tenido que equilibrar el lado adulto con el lado infantil. Aún me gustan los juegos de video y leo revistas de caricaturas. Todo ese tipo de entretenciones infantiles. Es un poco raro porque cuando actúo en forma normal, es decir, como un niño normal, me dicen que soy inmaduro. Tengo 15 años y cuando actúo en forma adulta me dicen que no tengo vida social. Michael es lo que se conoce como un prodigio de ómnibus. Él sobresale en todo lo que desea hacer.
Su coeficiente intelectual supera todos los parámetros. Cuando llevamos a Michael donde la doctora Jürgen Todd, ella no estaba muy segura de lo que encontraría. Una pregunta que nos gustaría poder contestar es en qué forma un genio es distinto a una persona normal en términos de procesamientos cerebrales. Y creemos que una forma en que esto podría ocurrir es que las redes y las conexiones cerebrales sean distintas en individuos superdotados o excepcionales. El equipo le hará a Michael distintos tipos de pruebas y luego grabará qué zonas de su cerebro se activan. Debido a sus impresionantes habilidades mentales, ellos esperan que su lóbulo frontal haga reacciones más emocionales de su amígdala. ¿Cómo estás, Michael? Bueno, Michael, la mesa se moverá. Ellos comienzan pidiéndole a Michael nombrar la mayor cantidad posible de palabras que comiencen con alguna letra designada, para lo cual él utilizará su intelecto. Lo hizo muy bien. ¿Cómo vas, Michael? Bueno, demoraré un minuto. Luego él mira fotos de personas e interpreta la emoción en sus rostros. Esto requiere un juicio más subjetivo, y a Michael le cuesta un poco. Los resultados de las pruebas de Michael llevaron a Jürgen Todd hacia algunas conclusiones muy curiosas. El trabajo emocional demostró que él se desempeñó como un adolescente típico, es decir, su amígdala se activó. Pero sus lóbulos frontales no lo hicieron en forma importante. Pero cuando le pedimos que hiciera un examen de producción de palabras, Michael lo completó predominantemente con sus lóbulos frontales. Por lo tanto, en la tarea que era más cognitiva, él actuó como adulto, y en la tarea más emocional, actuó en forma muy parecida a un adolescente. Realmente no sabemos por qué Michael es tan inteligente, ni por qué puede procesar información en forma tan rápida. Ciertamente podemos decir que el porcentaje de volumen cerebral que incluye la corteza cerebral es mayor. Entonces quizá él posee más capacidad de redes en esa región del cerebro. Por lo tanto, quizás una inteligencia superior sea la combinación de una activación de más materia gris y una mayor cantidad de conexiones. A pesar del poder cerebral, la emoción y el intelecto demoran en conectarse y crear madurez. Recientes adelantos en la comprensión del cerebro han sido posibles gracias a nuevas tecnologías, tales como el MRI funcional o fMRI. Descubierto en 1994, revolucionó la investigación cerebral al capturar imágenes detalladas de nuestras mentes en funcionamiento. Ven aquí. ¿Tienes algo en tus bolsillos? Mientras más ven los científicos, más complejo se torna el panorama. La mente, en continuo cambio, se asemeja a una película que está siendo constantemente reeditada a un ritmo impresionante, produciendo en cada momento una historia nueva para nosotros. En el Hospital General de Massachusetts en Boston, la doctora Kathy Craven está utilizando el fMRI para crear instantáneas de nosotros mirando cosas, escaneando el cerebro a medida que éste procesa la información visual. Lo que ocurrirá ahora es que usted verá aparecer imágenes en esa pantalla. Yo quiero que se limite a mirar los cuadros e intente identificar las personas y los lugares que ve. Imágenes de rostros y lugares famosos son proyectados en una pantalla. A medida que el sujeto las mira, la doctora Craven registra su actividad cerebral. Nosotros realmente podemos detectar si la actividad cambia o no cuando se procesan distintos tipos de imágenes. Entonces, mientras él mira estas fotos, podemos localizar las dos partes de su cerebro que están involucradas en procesar esos dos tipos de estímulos. Al observar la información, la doctora Craven puede leer la mente de un sujeto. Puede distinguir lo que él estaba pensando, en un rostro o en un lugar. Si miramos dentro de la región donde se encuentra la zona de lugares y vemos este tipo de actividad, estos montículos, sabemos cuán fuerte era la señal, la actividad cerebral como función de tiempo. Aquí es cuando el sujeto estaba observando rostros, aquí es cuando estaba observando lugares, rostros nuevamente, lugares, rostros, lugares. El fMRI puede tomar una instantánea del cerebro cada medio segundo, pero eso es lentísimo comparado con la supervelocidad de la actividad cerebral, la cual procesa cientos de miles de señales por segundo.
Ahora existe un nuevo invento que capta imágenes móviles de la actividad cerebral. En 1999, al combinar el fMRI con un proceso llamado magnetoencefalografía, los científicos del Hospital General de Massachusetts hicieron las primeras películas acerca del cerebro en funcionamiento. El equipo de imaginería de aquel hospital está encabezado por el Dr. Bruce Rosen. Las películas de actividad cerebral que estamos generando realmente están al borde de la tecnología de la cartografía cerebral, ya que combinan la alta resolución del fMRI con la resolución de alto temple, la habilidad de ver en tiempo de magnetoencefalografía. Estas imágenes han sido desaceleradas para mostrar cómo un pensamiento puede volar a través de un cerebro en milisegundos. Ellas revelan un cerebro impresionantemente dinámico. Realmente podemos observar que la información dentro del cerebro no es estática ni ocurre en una sola dirección, sino que realmente es una especie de marea de información que fluye entre una parte del cerebro y otra, y que vuelve a retroalimentarse en una forma muy compleja, que recién ahora estamos comenzando a detectar. Aún nos falta mucho para comprenderla. Toda esta actividad es posible gracias a una cosa, la química cerebral, la cual permite la transmisión de señales dentro del cerebro. La química entre personas es más que un mero dicho, e investigaciones recientes podrían estar apuntando a ciertos atisbos nuevos dentro del sentimiento humano más misterioso de todos, el amor. Un estudio está investigando cómo la mente produce aquellos momentos tiernos y apasionados, incluso en los roedores. Son bastante tiernos, a su manera. Pueden morder, pero el nivel de su comportamiento social es impresionante. El hecho de que forman estas relaciones de tan larga duración y su increíble fidelidad, eso en sí es impresionante. El Dr. Tom Insel está fascinado por el cerebro de una pequeña y afectuosa criatura llamada topo de las praderas, uno de los pocos mamíferos que se empareja de por vida. Ellos experimentan un cambio de vida impresionante cuando se aparean. De allí en adelante, tanto el macho como la hembra muestran estas profundas diferencias conductuales. La hembra demuestra una preferencia vitalicia por la pareja con la cual se acaba de aparear. Ahora, la pregunta es, ¿qué estaba ocurriendo en su cerebro para provocar ese cambio de personalidad? ¿Qué sucede en el cerebro? Para averiguarlo, el Dr. Insel comenzó a observar las costumbres sociales del topo hembra. Ella revisa al primer macho que se encuentra en su vida. Y no está impresionada. Pero cuando conoce al otro macho con el cual se aparea, está claro que encontró a su enamorado. Cuando Insel examinó los cerebros de los topos, descubrió que ellos liberaban dos sustancias al momento de aparearse, llamadas oxitocina y vasopresina. Son neurotransmisores, es decir, sustancias químicas que transportan mensajes a lo largo de las redes neuronales. Estos dos son elaborados en la porción del cerebro llamada hipotálamo, el cual está conectado con casi todas las otras porciones del cerebro. El hipotálamo es la fuente de algunos de nuestros instintos más básicos, incluyendo el deseo. Ellos activan circuitos que son importantes para el refuerzo. Desde la perspectiva del animal, él quiere más y más de lo que acaba de experimentar. Lo que nosotros llamamos lazos sociales, de alguna forma es el deseo de estar con la pareja con la cual ellos experimentaron este momento neuroquímico tan especial. Las personas también se vuelven adictas al amor. Nosotros sabemos que el cerebro humano posee oxitocina y vasopresina. También sabemos que los humanos liberan aquellas hormonas al aparearse. El Dr. Insel cree que el amor es solo bioquímica. Para mí, la biología de ningún modo separa el romance del amor. De hecho, pienso que lo hace más misterioso, más imponente y poderoso. El cerebro realmente es una creación maravillosa.
La culminación de millones de años de evolución. Se le ha comparado con una orquesta con muchos integrantes, actuando como instrumentos, tocando al unísono en forma brillante, para crear la música de nuestras mentes. Cada pensamiento es un triunfo de armonía y de síntesis entre miles de millones de neuronas. Nuestros cerebros realmente pueden recordar todo lo que hemos visto, experimentado e imaginado durante todas nuestras vidas, y utilizan aquellos recuerdos para crear una visión organizada del mundo. Pero si nuestros cerebros no pueden nutrirse de nuestros recuerdos en forma coherente, el resultado es disonante. Recuerdo que una vez creí que una enorme araña viuda negra me estaba diciendo qué hacer. Pensé que me pedía que cortara una de mis camisas y obedecí para que la araña no me mordiera. Corté la camisa a toda velocidad. Marianne Krause tenía 27 años cuando aparecieron las primeras señales de su esquizofrenia. Ella es paciente del Instituto Nacional de Salud Mental en Bethesda, Maryland. Hace algunas semanas tuve pensamientos alucinatorios. 6 o 7 meses antes de enfermarme, estaba algo deprimida. Está participando en un estudio del doctor Daniel Weinberger. Él desea averiguar qué ocurre físicamente en los cerebros de los esquizofrénicos. Y luego, en octubre del 97, fui transferida desde un barco a otro y... Marianne era bombero de control de daños en la Marina cuando comenzó a sufrir alucinaciones paranoicas. Estas destruyeron rápidamente su carrera. También comencé a pensar que había una conspiración de personas que intentaban lastimar a todos los que tuvieran una J en su nombre y que no evangelizaran para la conspiración. ¿Cuál sería el responsable de las alucinaciones extrañas y destructivas de un esquizofrénico? El Dr. Weinberger se encuentra entre aquellos que sospechan que un daño temprano en ciertas estructuras del cerebro, quizás incluso en el útero, podrían provocar que las redes neuronales se desorganicen más adelante en la vida. Muchos de los estudios de imaginería cerebral en esquizofrénicos han mostrado que el lóbulo frontal no está trabajando en forma fisiológicamente correcta. Otra región del cerebro llamada hipocampo también es anormal. Esta es una porción del cerebro muy importante para comparar los estímulos sensoriales con lo experimentado en el pasado. El hipocampo archiva recuerdos y los recuerda para el uso del lóbulo frontal, el cual recibe la información y la interpreta, toma decisiones y actúa. Weinberger planteó la hipótesis de que si el hipocampo era anormal en un feto o en un niño, provocaría desórdenes en el cableado del lóbulo frontal. Para probar su teoría, dañó los hipocampos de ratas recién nacidas. Cuando se convirtieron en adultos jóvenes, todas súbitamente comenzaron a manifestar una constelación de anormalidades. Estaban súper-sensibles, anormalmente susceptibles a la atención, aunque no demostraban alucinaciones. Pero el nivel biológico de las ratas se asemejaba en forma impresionante a lo que vemos en seres humanos esquizofrénicos. Las intrincadas redes cerebrales necesitan desarrollarse sin contratiempos durante aquellos primeros años, en los cuales el cerebro está en su punto más vulnerable. Y la suposición es que cuando uno provoca daño molecular en el cerebro de un animal o un humano en desarrollo, posiblemente uno recablea y reorganiza muchas porciones del cerebro, imposibles de predecir cuando ese mismo tipo de daño se produce con un cableado normal. En el cerebro del esquizofrénico, si la red que conecta el hipocampo con el lóbulo frontal es interrumpida, probablemente la habilidad de usar la memoria para comprender el mundo se desordena. Muchos pacientes con esquizofrenia describen lo que sienten como una especie de desintegración. Dicen que sus cerebros se están desintegrando, y eso es aterrorizador. Sí, a veces salgo a fumar y los respiraderos hacen algo de ruido. Al poco rato estos aparentemente comienzan a tomar un cierto ritmo y yo comienzo a escuchar instrumentos de cuerda y luego zumbidos.
crispa un poco los nervios. Yo no puedo oírlos porque estoy tan... Hay una especie de banda de sonido junto a mis alucinaciones. Las voces no suenan como si provinieran del otro lado del cuarto o de algún lugar externo, sino que parecen estar embutidas dentro de mi cabeza. Para el esquizofrénico, la orquesta toca en forma desafinada, distorsionando las variaciones normales que produce un cerebro sano. La melodía de cada persona es diferente, basada en sus propias interacciones complejas, provenientes del andamiaje dentro de sus genes y en el entrenamiento medioambiental que poseen. Pero nosotros generalmente la reconocemos como música a menos que ocurra alguna dificultad fundamental en la forma en que los instrumentos se relacionan entre sí y el resultado ya no sea música. A través de nuestras vidas adultas, nuestros cerebros funcionan sin esfuerzo, jamás se cansan y jamás descansan, incluso cuando sufren ataques. Son capaces de logros rejuvenecedores impresionantes. La doctora Jill Bolte Taylor es una estrella naciente en el mundo de la neurociencia. Ella estudió en la Escuela de Medicina de Harvard y se estaba especializando en neuroanatomía cuando algo terrible ocurrió en su propio cerebro. La primera vez desperté, abrí los ojos y sentí unas pulsaciones detrás de mi ojo izquierdo. Moví mis dedos frente a mi rostro y fue como... se veían algo tontos. Y luego, súbitamente, mi brazo derecho se murió completamente. En ese momento, lo primero que dijo mi cerebro fue: Dios mío, estoy sufriendo un ataque. Y luego dijo: wow, esto es genial. Jill necesitaba pedir ayuda, pero cuando intentó telefonear a su oficina no podía recordar el número. Y cuando buscó su tarjeta de visita descubrió que su cerebro era incapaz de distinguir entre números y letras. Demoró 2 horas en descifrarla. En mi mente intenté decir que esta era Jill, que estaba sufriendo un ataque. Y en ese momento comprendí que eso no era lo que estaba saliendo de mi boca. Lo que yo estaba diciendo era... era un sonido, pero no eran palabras. Durante un ataque, el flujo de sangre hacia una porción del cerebro se bloquea. Los resultados pueden ser devastadores. Millones de neuronas pueden morir, otras pueden aturdirse temporalmente, y otras células que no han sufrido daño podrían ser incapaces de enviar o recibir mensajes, pues están conectadas con células muertas. Es como si se cortara una línea telefónica. En el Hospital General de Massachusetts, los cirujanos operaron una hemorragia del tamaño de una pelota de golf en el lóbulo temporal izquierdo de Jill. Un coágulo estaba presionando 2 zonas que manejan el lenguaje. A los 37 años, ella ya no podía hablar, ni comprender el lenguaje, ni reconocer colores. Ella tendría que intentar reconstruir su cerebro, reentrenando redes neuronales sanas para que éstas asumieran nuevos roles. Era imposible saber cuántas funciones recuperaría. Y aquí estaba yo sujetando estas piezas, intentando calzar el tamaño de esta pieza con el de esa. Y entonces mamá me dice: ¿puedes usar el color? Y yo obedezco. Y de repente fue como: oh, sí, así es mucho más fácil. Pero antes de eso yo ni siquiera veía el color. Era una información totalmente nueva para mi mente. Así es que regresé al rompecabezas y calcé todas las piezas. Era como si para mi mente todos esos archivos ya existieran. Yo solo necesitaba saber que existían y que debía abrirlos. Comprendí que mientras más pronto mi mente restableciera sus conexiones dañadas, más fácil me sería volver a aprender. Jill había perdido algunas de sus funciones más básicas, pero tenía una oportunidad de sufrir una transformación que pocos de nosotros experimentamos. Casi todos tenemos un hemisferio dominante, el lado del cerebro del cual dependemos. El de Jill era el izquierdo, que es el lado más organizado y sistemático. Yo había sido una persona
altamente analítica, muy pensante, muy cognitiva y característica del hemisferio izquierdo. Estaba trepando por la escalera de Harvard y mi carrera lo era todo. Cuando mi hemisferio izquierdo se cerró, todas las inhibiciones también se desvanecieron en forma irrecuperable. Pero ahora yo tenía este hemisferio derecho muy interesante con el cual trabajar. Entonces mis perspectivas cambiaron y mi visión de las cosas, mi arte y mi música comenzaron a florecer. Cuando el hemisferio derecho de Jill salió al rescate, ella comenzó a procesar información en forma más visual, imaginativa y emocional. Jill comenzó a crear una forma de arte muy personal, cerebros con vidrios de colores. Así acudí a mis libros de neurología, los esparcí todos sobre mi mesa y comencé a pensar, bueno, si yo quería hacer un cerebro de vidrios de colores porque pensaba que sería fabuloso, ¿cómo tendría que ser su configuración? ¿Qué hay allí dentro? ¿Y qué puedo mostrar en 2 dimensiones? Yo creo que el cerebro es un órgano increíblemente hermoso, el cual nos permite existir en este mundo tridimensional. Hoy Jill ha encontrado un nuevo equilibrio en su vida, pero antes tuvo que luchar contra un cambio radical en su forma de ser. ¿Cómo construiré mi vida ahora? ¿Cómo lograré que la gente comprenda que quizá yo me parezca a mí y quizá suene como yo, pero ahora soy distinta? Esa persona murió esa mañana y yo debía permitirme dejar de regresar a ser ella solo porque tenía una vida grandiosa. Ella tenía una vida grandiosa y yo quizá jamás regresaría a ella. Pero podría construir una nueva vida grandiosa y aquello necesitaba estar bien. A medida que envejecemos, el cerebro, al igual que el resto de nuestro cuerpo, se pone más vulnerable. Hay evidencia poderosa emergiendo de que el cerebro trabaja como un músculo. Mientras más lo usamos, más fuerte se pone. Una mente activa ayuda a formar nuevas conexiones en el cerebro. Y mientras más conexiones creamos, más reservas tenemos para combatir los efectos de la vejez. Sin embargo, los beneficios no solo son físicos. Ejercitar la mente es clave para mantenerla en forma. Harry Shapiro, un artista comercial jubilado, nació en 1899. Él ha llegado a esa edad en forma impecable, sin cáncer, sin enfermedades cardíacas, con una mente aguda y un buen sentido del humor. Yo fui el mayor en mi familia. Mi madre tuvo 6 hijos y yo era uno de ellos. Junio, julio, agosto. En 6 meses más cumpliré 100 años. A veces lo siento. Y a veces siento que nací ayer. A él le gusta la comida china, el buen tabaco de pipa, Bach y Beethoven. De hecho, la música incluso inspira sus cuadros. Tiempos primitivos es de la 7ª sinfonía de Beethoven. Hay un tercer movimiento, una danza primitiva, y de allí saqué mi idea. Me gusta sentir que esto posee calidad musical. Que uno casi puede, yo lo hago. A veces canto mientras pinto. Harry es la más reciente adición al estudio centenario de Nueva Inglaterra, el cual está documentando a las personas que han alcanzado los 100 años. Yo diré las cifras y usted repetirá después de mí. La doctora Marjorie Silver, quien encabeza el estudio, está probando la habilidad mental de Harry. Yo creo que la clave es que mientras más aprende uno, más es capaz de aprender. Por lo tanto, las personas que continúan enfrentando desafíos nuevos y aprendiendo nuevas cosas tendrán mentes agudas hasta la ancianidad. ¿Está listo? 2, 5. 2, 5. 3, 1, 6. Realmente me sorprendió que él pudiera repetir 8 dígitos, lo cual constituye el test de atención. Solo hay otro centenario que logró eso y había sido contadora. 5, 9, 2, 8, 4.
Lo hizo muy bien. Este hombre de 100 años sobrepasó lo que una persona promedio logra a una edad mucho más temprana. Esto es similar y esto es diferente. Correcto. Lo realmente increíble acerca de él era su constante aprendizaje. Él estaba incesantemente pensando en nuevas cosas, le encantaba aprender. Él se describe a sí mismo como un niño pequeño que le encanta aprender cosas, y aquello le duró toda su vida. Consecuentemente, cada vez que aprendía algo, su cerebro estaba construyendo más habilidades para aprender, estaba construyendo nuevas vías, nuevas conexiones entre las neuronas. Por lo tanto, él realmente ha acumulado una reserva funcional que realmente le ayuda a mantener su mente funcionando muy bien. Yo creo que el motivo por el cual he durado tanto en esta tierra es por mi amor a la pintura, la música y la literatura, cosas que elevan el espíritu del hombre. Mientras más aprendemos acerca del cerebro, más impresionante nos parece. Estamos en el umbral de utilizar nuestros nuevos conocimientos para encauzar su potencial en formas que jamás habríamos soñado, incluso en los cerebros más dañados. Johnny Ray llevaba una vida bastante buena. Tenía sus propias reglas, sus propias horas, y hacía lo que se le antojaba. Casado, con familia, era un contratista de 52 años, y lo había sido durante toda su vida. Y trabajaba así 7 días a la semana. De repente, un vaso sanguíneo reventó en su tallo cerebral. El extenso daño lo dejó incapaz de moverse o hablar, pero sus doctores sabían que él estaba alerta. Por lo tanto, él aún podía pensar, aún era capaz de comunicar ideas, podía mostrarnos cosas por medio de guiños de ojos. Así que nosotros sabíamos que allí había habilidades. Allí dentro existía algo capaz de responder. Sus doctores aplicaron una idea revolucionaria, la cual dependía de la plasticidad de su cerebro. Si resultaba, expandiría los límites de la medicina. Le implantaron un diminuto cono que contenía 2 electrodos especialmente tratados en la zona de su cerebro que controlaba el movimiento de su mano. El aspecto único de este electrodo es que estaba recubierto de vidrio y contiene sustancias que estimulan las células nerviosas para que éstas crezcan y formen contactos, los cuales nosotros llamamos. Entonces esperaron hasta ver si sus neuronas formarían nuevas conexiones con los electrodos. Si lo hacían, estos serían capaces de captar la energía eléctrica de las neuronas y la utilizarían para conectar el cerebro de Johnny Ray directamente a un computador. El Dr. Philip Kennedy, inventor del aparato, creía que cuando Johnny pensara en mover su mano, sus neuronas se encenderían y esa señal eléctrica podría ser utilizada para mover un cursor. Pero ¿sería realmente posible crear un circuito entre su cerebro humano y una máquina? Después de 3 meses de pruebas, el progreso fue casi nulo. Y finalmente ocurrió algo impresionante. El 2 de julio de 1998, cada vez que Johnny Ray pensaba en mover su mano, el cursor se movía. Él piensa en ello y este se mueve. El cursor es movilizado por sus pensamientos. Él piensa en ello y sus pensamientos cambian su medio ambiente. Ahora estamos interactuando en forma directa con el medio ambiente. Somos capaces de controlarlo con un mero pensamiento. Hola, mi nombre es Johnny Ray. Atraviesa la palabra Johnny y manténlo ahí. Johnny Ray está utilizando los procesos electroquímicos de su propio cerebro para activar un aparato mecánico externo. Él fue capaz de mover el cursor a través de la pantalla de izquierda a derecha y pudo ingresar cada icono y permanecer allí durante 2 segundos mientras decía lo que tenía que decir. Se trata de un nuevo nivel de mente sobre materia y abre un mundo entero para Johnny Ray y otros como él. El aspecto comunicacional es tremendo. Podemos tipear nuestro nombre y escribir cartas. Podemos enviar y recibir emails. El potencial es ponerlo en Internet para que pueda comunicarse con otras personas que sufren enfermedades y discapacidades, para que puedan expresarse. Debajo de todo esto, él tiene una personalidad, la cual no podría expresar de ninguna otra manera.
El milagro del cerebro humano se eleva aún más gracias a las posibilidades que yacen frente a nosotros. La comprensión del funcionamiento del cerebro es darnos cuenta de lo que somos como personas. No solo debería permitirnos comprender las funciones discretas como memoria, lenguaje o visión, sino que debería permitirnos estudiar incógnitas como imaginación y conciencia humanas. Los hombres y mujeres que están investigando el interior del cerebro no cesan de maravillarse constantemente con él, sin importar cuánto descubran acerca de sus funcionamientos más profundos. Se considera que el cerebro humano probablemente es el más sagrado de nuestros órganos. Es lo que nos define como seres humanos. El cerebro humano es algo maravilloso y cada vez que lo miro me digo a mí mismo, esto es lo que hace que cada persona sea única. Comprender aquello que permite la comprensión es la búsqueda máxima de nuestra forma de ser. Comprender nuestro propio cerebro es una respuesta al profundo desafío emitido por la mente de un gran filósofo. Conócete a ti mismo.